Estamos transmitiendo en vivo. En pseudo vivo. En vivo. En vivo, en la radio. Acá tenemos a Matías Bustelo, compañero periodista de Propuesta, Santiago Mudy, responsable de la juventud de la Tupac Amaru, y por supuesto Mariana Peresigo, como todos los domingos, cuando Julio... No es así. No, estamos estudiando, estamos armando proyectos para el año, es intenso, y sosteniendo y resistiendo no se puede. Y sí. Y siempre estamos. ¿Y tu hijo cómo es que se llama? Neco. Neco. Tommy, bien, trabajando, está trabajando. Bueno, ¿y Violeta? Y Violeta está esperando comenzar la secundaria. Nunca más, una torta, nada. Ya la vamos a traer. Y anoche se golpeó el dedito chiquito, no sé si termina en traumatología. Bueno, Santiago, un gusto de tenerte acá. Gracias, Matías, por hacer posible que Santiago esté acá. La primera pregunta, obviamente, ¿cómo está Milagro? Bueno, buenas tardes, buenos días. Gracias a vos y a la compañera por invitarnos, a Matías por traerme. Se tomó el trabajo de irse hasta allá a buscarme. Y bueno, buenos días a la audiencia. Bueno, Milagro está, se puede decir que está mejor anímicamente, pero sigue presa injustamente en esa especie de Guantánamo jujeño que montaron allá en Jujuy, en la localidad del Carmen, lejos de todo, con controles vehiculares a pocos metros de su casa, donde toman registro de las personas que pasan por allí, con 26 gendarmes por turno, más policía de la provincia, más caballería, más infantería, con 24 cámaras de seguridad que la vigilan todo el tiempo, con un vallado perimetral a metros de la casa, y alambre de púa que pusieron, ¿no? Una serie de cosas que la verdad que es lamentable y queda demostrado que no cumplieron para nada, pero para nada, con la última resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de la Nación, que también determinó que tenían que tener prisión domiciliaria en su domicilio, que es en Barrio Cuyaya, ¿no? Que es donde ella vive y donde vivió siempre, ¿no? En ese lugar. ¿Y la salud de Milagro? Porque eso era un tema también que preocupaba bastante. Bueno, obviamente me imagino estar ahí encerrada es complicado, pero ¿cómo está anímicamente ella? Sí, como te decía, anímicamente está mejor, ¿no? Están en la cárcel, obviamente que igual... Estaba muy delgada cuando la vi. Estaba muy delgada, muy sí. delgada. Y hay algo que, bueno, por ejemplo, hace poco estuvimos con ella y un camarada de Suteba, Pablo, la estuvimos visitando, Pablo Morel. Exactamente. Y bueno, es impresionante cómo ella todo el tiempo está pensando y se preocupa, no por las cosas que le están pasando a ella, sino por las cosas que le están pasando afuera, por la gente que se está cagando de hambre, por las familias que están pasando hambre, que están quedando sin trabajo, que están siendo despedidas en la provincia de Jujuy, por las cosas terribles que están pasando en este momento en la provincia de Jujuy, y las cosas que vienen pasando a partir de su detención, ¿no? Así que es una persona que a pesar de las cosas que le están haciendo a ella, todo el tiempo se preocupa
por las cosas que le están pasando a los demás, le duele mucho lo que le está pasando a Jujuy, le duele mucho lo que le está pasando a la Argentina, le duele mucho lo que le está pasando a Latinoamérica. Así que... Hay una cosa que nosotros cuando estuvimos allá, como que han querido apagar el fuego de la Tupac Amaru, encarcelando a Milagro y destruyendo sobre todo su obra. Y la obra por ahí que más a nosotros nos llamó la atención, que fue todos los lugares recreativos, las piletas, los piletones, que estaban todos destruidos por los grupos de tarea de Morales, porque son grupos de tarea que fueron a robar, a dañar, y como la solidaridad, ¿no? Como que volvió a encender esos fogones y un poco a liberar a Milagro en esos aspectos que Morales quería de alguna manera ocultar, ¿no? Porque me parece creo que ya otras piletas la han logrado recuperar. ¿Cómo viene todo eso? Sí, así como vos decías, una vez que la detuvieron a Milagro y los y las compañeras de la Tupac, que también están detenidos, son 7 presos políticos en la provincia de Jujuy. Aparte de Milagro está Mirta Izama, Mirta Guerrero, Gladys Díaz, Graciela López, Javier Nieva y Alberto Cardoso, ¿no? Aparte de la detención de ellos, se empezó a vivir todo ese clima de revanchismo ahí en Jujuy y fueron contra las obras de la organización. Bueno, vos cuando estuviste allá pudiste ver cómo los grupos de tarea del gobernador de Jujuy fueron a destruir todo, por ejemplo, hay un caso emblemático de, por ejemplo, la pileta del Libertador General San Martín, construida en lo que en algún momento fueron tierras de Blaquier. La gente del pueblo de Ledesma, porque es un pueblo encerrado por caña de azúcar, ¿no? Que hace más de 100 años que tiene las mismas dimensiones, porque los Blaquier son dueños de todas las tierras. El pueblo estalló y salió a tomar las tierras, hubo 4 muertos en una represión por desalojarlos, pero finalmente terminaron cediendo con esas tierras. Y en esas tierras, por ejemplo, la Tupac construyó una pileta, un parque acuático con polideportivo, impresionante, que mucho mejor que las piletas que tienen los ingenieros del ingenio, ¿no? Porque tienen su club VIP, tienen ahí su pileta ellos, donde nosotros los negros era, no sé, imposible ir a bañarnos ahí. Suponete que hoy sale 300 pesos bañarse en esa pileta, y para nosotros es imposible, ¿viste? Una pileta de lujo con toboganes de agua, quinchos, asadores, canchas de básquet, de fútbol. Bueno, y eso eso fue todo destruido por estos grupos de tarea de Gerardo Morales. Ellos por ahí queriendo justificar decían, no, fue gente que fue a robar, decían, ¿no? Pero vos veías, ¿no? Por ejemplo, el modo, el baño, ¿no? Una persona que iría a robar al baño, ¿qué hace? Se llevaría la pileta, se llevaría el inodoro, no rompe las piezas, esas cosas, y la bandería se llevaría la grifería, no, todo destruido a mazazos, paredes volteadas a mazazos. Vos veías en todos los lugares donde estaba la cara de Tupac, del Che o de Vita, con golpe de masa en la cara, ¿viste? Los quinchos quemados, todo destrozado, cada banca destrozada, cada bloque destrozado, y ahí dejan, y ahí se puede ver claramente el odio
el odio de clase que tienen estos Claro. tipos. El odio de clase que tienen estos tipos. Y así como pasó con esa pileta, pasa con otras piletas, con los centros de salud, con un montón de obras de la Tupac, que lo que ellos quieren es destruirlas y que no haya rastro de que en algún lugar existió alguna organización social que le devolvió la dignidad a miles y miles de familias. Y por otro lado también empezó a haber mucha solidaridad de todos lados, de gente de todo el país, de todo el mundo. Y por ejemplo en la pileta del Poli Civi Civi, que es uno de los parques acuáticos de la Tupac, bueno, cuando fuiste vos y los compañeros de Suteba, hicieron una donación muy importante de una bomba y elementos para la pileta, y gracias a eso la pileta del Poli Civi Civi hoy está funcionando. Al igual que otras piletas como la del Galpón Recuperado, la de Palpalá, la del Carmen, que los compañeros, y gracias a la solidaridad de mucha gente, la pudieron levantar, la pileta de Villa Belgrano. Así que estamos muy agradecidos también por eso. Ujú. Qué tema, ¿no? Y el miedo, porque una de las cosas que detectamos en Jujuy cuando hablábamos con alguien que no fuera de la Tupac, así como que había mucho miedo de hablar, ¿no? ¿Eso se ha ido venciendo? Y no, porque con las cosas que van haciendo ellos, hay un nivel de persecución muy fuerte que no ha disminuido para nada en este último tiempo. Creo que vos sabés, por ejemplo, a mí me había seguido la brigada de investigaciones, me amenazaron con pegarme 3 tiros en la cabeza. Pero bueno, yo en ese momento, todos mis allegados, amigos, inclusive compañeros, me decían, tener cuidado, mejor que no hagamos nada por ahora y qué sé yo. Y bueno, yo tomé la decisión de seguir militando el doble a partir de que me pasó eso, pero hay muchos compañeros que le pasó lo mismo, Uh-huh. que no se sabe, que no lo cuentan, que tienen miedo. Y no solamente persecución de ese tipo, persecución laboral, que le dicen, mirá, si vos te pones la remera de la Tupac, acá no tenés más trabajo, el gobernador no quiere eso. Vos ves, por ejemplo, los compañeros que tuvieron que de alguna manera aceptar el trabajo que le ofrecía el gobierno de la provincia, que te dicen mandar el saludo a Milagro, decirle que estamos con ella, que nos disculpen, pero no podemos salir con la Tupac, no nos podemos poner la remera porque si no, acá nos echan del trabajo. Así que está pasando mucho eso y bueno, esa es la situación. Y la situación de la escuela, porque yo vi la escuela que está frente a la sede. Que había estado nuestra compañera artista acá, Florencia Menéndez, trabajando los murales, es quien hizo uno de los murales que están acá pidiendo por la libertad de Milagros, y que había hecho todo un trabajo no solo de pintar y estar, sino de estar y venir y contarnos, ¿no? Lo que había sido la experiencia de estar allá. Y otra artista que yo conozco de la zona oeste, Mónica Hidalgo, también estuvo sí, pintando. Me acuerdo las compañeras brillantes. Bueno, la situación de las escuelas, bueno, ahora pasaron al control del Estado. Ya desde que Milagro la metieron presa, que los trabajadores de la escuela, por ejemplo, y una de las trabajadoras de la escuela era mi madre, en todo el año 2016 no cobraron. Y trabajaron todo el año y no cobraron ni un peso. En el 2017 toma control el gobierno de la escuela de la Tupac y
que hicieron a todos los trabajadores de la escuela de la Tupac, a muchos los sacaron, los despidieron, y a los que quedaban los dividieron por todos lados. Por todos lados, no, ni siquiera los pusieron juntos, ¿no? Porque juntar dos tupaqueros era ya Claro. peligro, así que los separaron a todos. Y por ejemplo, en el caso de mi madre, recién empezó a cobrar desde agosto de 2017. Entonces estuvo trabajando más de un año y medio, igual que todos los de la Tupac, sin cobrar el sueldo. Desde que gobierna Gerardo Morales cambiaron muchas cosas, y era desesperante la situación en la escuela de la Tupac, porque, por ejemplo, mi mamá llegaba muy angustiada porque me contaba que, bueno, primero cerraron porque en los comedores daban el almuerzo, los chicos almorzaban y después iban a la casa. En un momento era impresionante cómo aumentó la cantidad de chicos que iban a almorzar, imagínate. Claro. Todas las familias trabajaban en la Tupac y quedaron sin trabajo. Primero aumentó la cantidad de chicos que iban a almorzar, y luego el gobierno tomó la decisión de cerrar el comedor de la escuela. Y ella me contaba muy angustiada cómo los chicos iban y lloraban a la preceptoría para ver si, aunque sea, le prestaban la pava para hacer mate, algo. Chicos que se desmayaron por hambre ahí en la escuela, que se desmayaban, ¿y qué te pasó? No, es que no desayuné, no almorcé, en mi casa están sin un mango. Y el tema de la unidad en Jujuy, ¿no? Porque una de las cosas que también vimos, que habían ciertos sectores del campo popular reacios, incluso algunos se hacían los distraídos con Milagro Sala Presa, o que no participaban incluso de los comités por la libertad de Milagro Sala. ¿Cómo está ahora la situación de la construcción de unidad en Jujuy? Y bueno, el gobierno de Gerardo Morales se encargó de eso, ¿no? De unirlo. Primero se encargó de dividir, ha demonizado tanto a Milagro y a la Tupac, y el mensaje de ellos era: el que esté de ese lado Claro. va a tener el mismo destino. Ese fue en un principio el mensaje de ellos, y han ido pasando ciertas cosas, y el campo popular en Jujuy me parece que va entendiendo que igual fueron por ellos. no era así, era exactamente. Claro. Que igual fueron por ellos. Por ejemplo, en este momento, siempre dijimos que Jujuy es un laboratorio de políticas a aplicarse en toda Argentina. Por ejemplo, allá veíamos, ¿no?, por las noticias esto de que Vidal no quiere discutir paritarias y demás, y esto ya pasó en Jujuy en el año 2016, donde impusieron una paritaria del 10% a todos los trabajadores estatales, docentes, encima en dos cuotas, una cuota de 6% y en octubre un 4%. Los gremios hicieron paro, un gran paro de unidad de todos los gremios, 97% de acatamiento, la provincia parada, y la respuesta de ellos fue descontarle el día de paro. Inclusive mandaron a la legislatura un proyecto de ley de descuento de día de huelga que fue aprobado, así que iniciar una medida de fuerza en la provincia de Jujuy es complicado. Suponete, un docente por un día de paro, no solamente le quitaban ese día, sino que el presentismo, y uno que terminaba por un día de paro, le terminaban descontando 3.000 pesos. Así que es muy complicado. También
en este momento hay conflictos azucareros en la provincia de Jujuy, bueno, y en la de Salta también, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, en la localidad de Güemes, el ingenio San Isidro, muy cerquita de Jujuy, que directamente cerró, dejó 730 trabajadores en la calle, y todo lo que eso desencadena, multiplica, ¿no? El pueblo, un pueblo destinado a ser un pueblo fantasma. Tenemos en Orán, Irigoyen, ingenio Tabacal, con 120 despidos, y se viene una tanda de 200 despidos más. Tenemos ya en Jujuy, en el ingenio Ledesma, que sin necesidad alguna han despedido 30 trabajadores, aprovechando esta volada de despidos en los ingenios azucareros. 30 trabajadores, y justamente estos 30 trabajadores son los trabajadores más combativos, los delegados, así que una situación de persecución impresionante. También tenemos en Jujuy el conflicto del ingenio La Esperanza, que es un ingenio estatal. Gerardo Morales mandó a la legislatura un proyecto de ley para privatizarlo, se aprobó, iba a ser vendido a un grupo de empresarios colombianos, cuyo presidente figuraba en los Panama Papers. Estos colombianos nunca trabajaron con nada parecido al azúcar, se dedican al petróleo, así que era que ellos lo iban a comprar. Supuestamente a ellos no les cerraba comprar al ingenio con 1.200 trabajadores adentro, y empezó solamente querían 600, así que empezó un plan de despido, de jubilaciones adelantadas, retiro voluntario, una vivienda a cambio de que dejen el trabajo, un contrato de 15.000 pesos en Finca del Pongo, que para tener que ver una idea queda muy lejos, y tendrían que pagar un alquiler y transporte, no, es imposible. Vulnerado a debilidad, ¿no? Que sería como el extremo total. Estás vulnerable, te pongo a prueba de bueno, nada, frente a esta situación, y esto volver con el miedo, ¿no? Exactamente. A partir del miedo y observar lo que orada, cómo ir buscando, ¿no? Y que si un pibe tiene hambre, o sea, si yo te dejo sin comida en el comedor, que yo por lo menos decía, bueno, más o menos, dejo al pibe, y vos decís, bueno, tengo que agarrar lo que sea, porque cuando le falta a tu pibe y te llora porque tiene hambre, vos... Claro. No te dan chance, ¿no? Qué tremendo. Y mira cómo fueron aplicando el mismo modus operandi que aplicaron con la Tupac, porque mirá, ¿no? Entonces está pasando esto en el ingenio La Esperanza. Los trabajadores iniciaron medidas de fuerza, cortaron la ruta nacional 34 durante 3 días. Luego empezó, el gobernador mandó a reprimir a la policía, hubo una brutal represión, hay videos de policías tirándole piedras a los manifestantes, hay un video muy claro donde se ve como un policía le revienta la cabeza a un trabajador con una piedra, por ejemplo, y hubo una cacería impresionante, hubo muchísimo herido en esa represión. Los trabajadores, obviamente, y las familias, ¿no? Porque eran todas las familias, eran las mujeres azucareras también ahí, empezaron a huir todo de esa brutal represión, y empezó en el pueblo, en la localidad de San Pedro, ahí en la provincia de Jujuy, una cacería impresionante. Por ejemplo, iban los móviles en la calle, veían a alguien con camisa de Grafa, lo metían adentro. Hubo un caso muy emblemático de un dueño de un comercio que salió a barrer la vereda con una camisa de Grafa, lo tiraron al piso, lo golpearon y se lo llevaron preso. Los trabajadores que iban al hospital por su cuenta a hacerse atender, la policía ingresó a la guardia del hospital, Y no lo todo dejaban adentro.
por ejemplo, los que huyeron de la represión dejaron poner sus motos, sus cosas ahí, secuestraron todo, y hubo un caso de un trabajador que le dice a su hijo: che, la policía secuestró la moto, tomaron los papeles, andá a retirarla. Cuando el hijo del trabajador fue a retirar la moto, adentro hubo 27 presos, de los cuales 5 eran mujeres y una embarazada. Estuvieron presos, pasaron la Navidad en cárcel. Y no solo eso, el gobernador sale públicamente a decir que el secretario general del gremio era un delincuente. Públicamente es lo mismo que pasa a nivel acá, ¿viste? Es el argumento. El secretario general del gremio era un delincuente. A la hora de esa conferencia de prensa que hace el gobernador, una orden de detención para Sergio Juárez y Néstor Bautista, que son la dirección del sindicato del Ingenio. Los metieron presos a ellos también, junto a todos estos trabajadores. Pasaron la Navidad en la cárcel, pasaron el Año Nuevo en la cárcel, y luego fueron liberados, inclusive un periodista, Oscar Delgado, que también estuvo detenido todos esos días. Y todo ello terminaron presos. Ahora, imagínate vos el mensaje que le dejan a todos esos trabajadores que están luchando por su puesto de trabajo, a todo el pueblo que había salido, ¿no? Porque había salido todo el pueblo. Imagínate el mensaje que ellos le dejan. Y aparte terminan haciendo, como te digo, ¿viste? Es eso. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, se había iniciado la lucha pidiendo que se discutan las paritarias, pidiendo la reincorporación de todos los compañeros despedidos, pidiendo una serie de cosas, y te terminan desvirtuando todo, y la lucha termina siendo por la libertad de los presos políticos. Por la libertad de los presos termina siendo la lucha, digamos. Te cambian totalmente el eje, te cambian el foco de la discusión. Y es totalmente lo mismo que es una estrategia de pero es una estrategia nacional, me parece. Una estrategia en realidad, cuando aparece algo con un foco intenso y que va a sucumbir muchas cosas, mágicamente aparece otra cosa y todo el tiempo se está produciendo desvirtuar. Totalmente. Para que en realidad, entonces mira, en realidad son todos importantes, y cómo reacomodan en función de generar la incertidumbre, como escuchamos en algún momento, y no la incertidumbre sociológica de la necesidad de pensarse avanzando, sino la incertidumbre desde el lugar a qué atender, ¿no? Porque a qué atiendo, al preso político, a la demanda del sin trabajo, a la violencia, ¿a qué atiendo? ¿No? ¿Cómo nos... la angustia también, ¿no? Y volvemos al miedo, ¿no? Y qué monstruo construido. Claro, totalmente, por eso siempre dijimos que Jujuy era el laboratorio, y bueno. Así que esa es la situación de la provincia. Vimos imágenes también de Jujuy, de una larga una larga cola de jujeños yendo para Bolivia a comprar. Sí. Es tan caro el Jujuy, bueno, debe ser más o menos, debe estar igual como acá, pero bueno, la relación parece con Bolivia, que muestra un poco de una postal de lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Porque no es que van a comprar un plasma, van a comprar alimentos, decía, ¿no? Van a comprar alimentos y medicina, que es mucho más barato en Bolivia que en la Argentina. Así está pasando mucho, eso cada vez se ve más, y es producto de toda esta situación, ¿no? A nivel nacional y a nivel provincial, terrible, que lo único que generan es hambre. Así para que, dominar. Para dominar. Así que sí, esa es la lamentable situación de la provincia. Ahora se está conformando un espacio de organizaciones sociales, partidos políticos, gremios, muy interesante de la provincia de Jujuy, y este 19, en unos días, se hace una gran marcha
por los azucareros, que sale del ingenio Tabacal en Orán, Salta, va hasta Libertador, hasta el ingenio Ledesma. Del ingenio Ledesma va hasta el ingenio La Esperanza en San Pedro de ¿Cuántos Jujuy. kilómetros? Sí, y de San Pedro de Jujuy hasta Güemes, ingenio San Isidro. Así que va a ser una actividad muy interesante y muy importante. Vamos a pedir acá a Matías, Hay que usted lo que cubrir. haga el cierre. No, antes que nada quería decir que me siento profundamente conmovido de que en provincias como Jujuy, que son cruciales no solo para la República Argentina, sino para toda nuestra América, por lo que están pasando allí, se pueda pensar de esta manera, como dice Santiago, en donde, bueno, me golpearon, me apretaron y sin embargo, como respuesta salí a militar doblemente. Es la salida del esquema del miedo que quieren imponer. Ellos hace mucho tiempo nos robaron dos conceptos importantísimos que son falsos aplicados a ellos, el enemigo: la alegría y la revolución. Nosotros somos la revolución y la alegría, verdaderamente. El problema es cuando a veces no lo estamos visualizando. Es muy bueno observar esta cuestión de que en la provincia de Jujuy se desarrolla un laboratorio, pero no para América Latina. ¿En dónde está la provincia de Jujuy? La provincia de Jujuy está en el centro exacto de la patria grande. La provincia de Jujuy está en la frontera con la hermana República de Bolivia, que vive un proceso revolucionario y originalísimo. Un país que le dice a tierras en conflicto como España, que es un reino, que pueden pensar el criterio de un Estado plurinacional, y lo dice desde América, que incorpora conceptos totalmente nuevos para la vida humana, el concepto del buen vivir en un mundo que se está debatiendo entre un consumismo que está destruyendo el mundo por un lado y por el otro con gente que lucha contra ese consumismo y que hasta ahora está en derrota. Y me siento por eso profundamente esperanzado de que exista una visión en el sentido de superar el miedo, porque en esa provincia, en Jujuy, se juega algo muy importante para nuestra América. Usted sabe que en la provincia de Jujuy, veníamos hablando recién en el tren, ya se encuentran uniformados estadounidenses en la frontera, en nuestra frontera, Así es. controlando el tráfico de narcóticos. ¿En la frontera con qué país? ¿En la frontera con Chile y Jujuy o en la frontera con Bolivia? En Chile no se dan. Están en la zona de La Quiaca, cuando sabemos perfectamente bien que el gobierno de Evo Morales es uno de los que más ha luchado en contra del narcotráfico verdadero en su país. En cambio, en el camino por Susques, creo que es, no hay ninguna clase de control de los Estados Unidos. Están observando a nuestra América. Van a instalarse. Y ese criterio es muy peligroso para nuestro país porque te permite ver a un sector importante de la sociedad, le permite ver como salvadores a los opresores. ¿Se acuerda cuando desembarcan los ingleses en Buenos Aires? Los recibimos con piedras, pero hubo personas como Mariquita Sánchez de Thompson, los recibió como si fueran salvadores, como los más hermosos soldados que hubiesen en la Europa antigua. Venían a salvar este país de la opresión de ese retrógrado imperio, el español, para transformarnos en la colonia de otra nación, con otro criterio de vida. Porque básicamente los ingleses no son los devotos de la Union Jack, son los devotos del libre mercado. Claro. Esos son los ingleses. ¿Sabe quiénes nos gobiernan ahora en nuestro país? Que quede claro, los ingleses. Y sí, dicho sea de paso, que lo hemos dicho, pero vale insistirlo, este gobierno ha hecho acuerdos secretos con los ingleses, como por ejemplo una zona de exclusión. Hay una zona de exclusión que aceptó la Argentina de no transitar o que transita con un custodio de los ingleses atrás, un barquito que va atrás custodiándose. Viste que hay una revista yankee que se llama Forbes, que cada tanto, para despistar a la humanidad, saca una lista que te brinda los nombres de los hombres más ricos del mundo. Los top. Claro, y te dicen que Mark Zuckerberg es un hombre muy rico, porque tiene mucho dinero, que también lo es Bill Gates.
Y sin embargo, yo les digo a los ciudadanos argentinos de cualquier país de la Tierra, si que están escuchando en esta radio, les digo que si quieren saber quiénes son los dueños del mundo, vayan a los puertos. Miren los logos que tienen los containers. La riqueza de la humanidad viaja en barco. La existencia de países en esta parte del mundo, de América, no fue otra cosa más que el traslado gigantesco de grandes masas de dinero y de gente a través del mar. Nosotros hace rato no tenemos marina mercante, la rifó el presidente Menem y no la hemos recuperado. Vidal en este preciso momento está haciendo todo lo posible por desmantelar la única empresa del Estado que subsistió en nuestro país después de la gran rifa nacional que fuera en la década de los 90, las privatizaciones. Ese lugar es Astilleros Río Santiago, el único lugar que puede construir barcos en nuestro país y grandes barcos en toda nuestra América. 2 barcos de más de 30.000 toneladas que fueron comprados por el Estado bolivariano están esperando que los entreguen y no va a pasar, obviamente, el gobierno de Macri no los va a entregar allí en el puerto. Bueno, esos son los dueños del mundo. ¿Y sabe quiénes son los propietarios de, por ejemplo, todos los Lloyds que controlan el comercio mundial? Las coronas. Las coronas. Esos son los propietarios. Los Rothschild, que son la corona inglesa. Sí, pero igual hay en algo vamos avanzando. Ojalá, seguramente, estoy seguro, ¿no? Estoy Porque seguro Macri, Macri estaba tercero en la lista de los presidentes más corruptos y ahora está segundo. Ranqueamos mejor. Estamos mejor ranqueados. Siempre son campeones. Siempre son campeones. Siempre se parece Reutemann, siempre sí segundo. Sí se puede. Siempre campeones morales los argentinos. Así que bueno, nos quedan 10 minutos. Muy buena. Intensa. Acá dejó Matías algo flotando que me parece que hay que volver a retomarlo, lo hemos tratado, pero una cosa por ahí es, yo ya me imagino ahí los yanquis en propio territorio argentino controlándote, es algo que no sé, me subleva. Es una vergüenza histórica. Me subleva, me imagino, qué sé yo, tiempo atrás los españoles que vinieran después de independizarte, que vinieran a controlarte la documentación, no sé. Pero bueno, en toda esa zona hay litio. O sea, no es solamente que está Evo, hay litio. Y de La Rioja, norte de Chile, Bolivia, hay litio. Y es una de las razones también por la cual muchas veces hacen inviables las provincias, porque necesitan despejar la zona. ¿Sabés qué hay al lado de Jujuy también? Al lado de ese país grandote que está al lado de Jujuy, Bolivia. Sí. Una tierra inmensa y fertilísima para controlar la principal posesión que los seres humanos puedan llegar a tener porque es estrictamente necesaria, y es la comida. Claro. Cuando vienen y nos dicen que tienen Malvinas porque ahí hay petróleo, nos están mandando un engaño. Porque ellos saben perfectamente bien que hasta inclusive el petróleo que hay en Malvinas se va a acabar dentro de 50 años. ¿Sabe qué hay en Malvinas? Pesca. La fuente de proteínas más rica que hay para alimentar a la humanidad entera en un mundo que no para de crecer en población. Sí, sí, sí. Y eso es lo que controlan los ingleses. Sí, sí. Acá hemos entrevistado a Néstor Lucatelli, que hizo una investigación de las Islas Malvinas y nos habló de la inmensa riqueza de la plataforma marítima, que es un Amazonas en biodiversidad y que es, además de petróleo, minerales, todo lo que te puedas imaginar. Estos tipos, viste, la tenían reclara. Tenían reclara y por eso son capaces incluso de tirar un submarino abajo porque no van a aflojar con eso. Para ellos es vital controlar esos espacios. En la provincia de Jujuy tiene un punto de apoyo muy importante para ellos en este momento. Mirá, por eso rescato un valor trascendental de la Tupac Amaru, por una visión geopolítica de la Tupac Amaru que a veces no se rescata. La Tupac es la única organización política de nuestro país de carácter nacional cuya sede para toda la Argentina no está en Buenos Aires, sino en San Salvador de Jujuy. Y a eso, perdé cuidado que por ahí los compañeros de la Tupac no lo saben, pero el imperio sí lo sabe. Por eso son el imperio, porque siempre están unos pasos más adelante que vos. Claro, y sí, el imperio y el enemigo en general siempre ataca lo que tiene tres
tres cosas fundamentales: liderazgo, proyecto y territorio. Y precisamente esas tres cosas hay en la Tupac y por eso los quieren destruir, ¿no? Así es. Bueno, última palabra, que nos quedan Cerramos. 9 minutos para el cierre. Tu cierre. No, Para todo el país, estamos filmando para todo el mundo. Deseo, pedido. También está bueno desear, ¿no? Porque en esta lucha que nos desampara y nos pide tanto esfuerzo y construirnos, a veces está bueno que podamos desearnos e imaginarnos nuevamente mejor. Che, Jairo está como loco, dice, venite al asado. ¡Hay asado! Ah, hay asado, bien. Todavía hay asado. Todavía. Mirá, Sí, que pase bien la dirección, decirle. qué bueno. Mirá que es medio tacaño, Jairo. ¿No? Yo hasta que no lo vea no le creo. Pero asado de carne de vaca Y o mande de... foto o vegano. Claro. Una berenjena a la parrilla. Bueno, está bueno porque está en la extinción ya parece eso, ¿eh? Hace mucho que no. Bueno, gracias a ustedes, a Matías. Le agradezco a los comités, a todas las organizaciones del campo nacional y popular por todas las cosas que hacen por la libertad de nuestros presos políticos. Y bueno, hay que seguir la lucha y bueno, esperamos que lo más antes posible dejemos de tener una Argentina con presos políticos, ¿no? Que es inadmisible a esta altura del partido tener presos políticos, más en Argentina con toda la historia vivida hace muy poco, ¿no? Así que bueno, eso, muchas gracias. Bueno, gracias a Santiago Amuz, responsable de la juventud de la Tupac Amaru. También gracias al compañero Matías Bustelo que hizo posible que Santiago esté acá, y por supuesto Mariana, siempre todos los domingos firme junto al pueblo, aunque no trajo torta hecha por Violeta.